En este ejemplo queremos comparar dos préstamos de automóviles de $24,000 con pagos mensuales. El préstamo de instalación 1 es un préstamo de 4 años al 6%. El número de préstamo de instalación 2 es un préstamo de 6 años al 8%. Número 1, queremos encontrar el pago mensual por cada préstamo. Luego, número 2, compara los pagos mensuales y el interés total pagado sobre la vida de los dos préstamos. Para determinar los pagos mensuales, estaremos utilizando la fórmula de préstamo de instalación dada aquí, donde PMT representa el pago mensual. Entonces, para el préstamo número 1, el pago mensual será igual a este cociente, donde P es la cantidad de préstamo o $24,000. R es la tasa de interés anual expresada como decimal. N es el número de pagos por año. Otra vez, para el préstamo 1 es 6%, así que sería 0.06 dividido por N, que es 12. Desde hacemos pagos mensuales, dividido por 1, la cantidad 1 más R dividido por N, que, de nuevo, se divide 0,06 por 12. Levantado al poder de NXT, que es menos 12xt es el tiempo en años. El préstamo 1 es por 4 años, así que es 4. Determinaremos este valor en solo un momento. Vamos adelante y configure esto para el préstamo 2. La única diferencia aquí es que T es 6. Porque es un préstamo de 6 años, y R es 8% o 0.08. Así que el pago será igual a, todavía tendremos 24,000X. Otra vez, ahora la tasa es 8%, por lo tanto dividimos 0.08 por 12. Y luego para el denominador tenemos 1 más 0.08 dividido por 12. Levantado al poder de NT o menos 12. Ahora, este es un préstamo de 6 años, así que es 6. Y ahora para este ejemplo, desde que ya hemos hecho varios de estos a mano, vamos a seguir adelante y usar el menú de finanzas de la calculadora gráfica. Para determinar estos pagos mensuales, para presionar aplicaciones, ingrese al menú financiero. Y entrar para TVM Solver. La capital N es el número total de pagos. Préstamo 1 es un préstamo de 4 años que se paga mensualmente. So N es 4 por 12 o 48. La tasa de interés sí es 6%. El valor actual del préstamo es una cantidad de préstamo de $24,000. Volveremos al pago. El valor futuro será 0 cuando se pague el préstamo. Pagos por año 12 porque pagamos mensualmente. Los compuestos por año también son 12. Y los pagos son al final del mes. Así que ahora volveremos a PMT para el pago, borrar esto. Y presione alfa, entrar para solucionar. El pago mensual será de $563.64. Ahora debo mencionar si haces esto a mano. Si redonde estos valores, tendrá un margen de error. Así que el pago mensual podría ser apagado por pocos centos. Ahora hagamos lo mismo para el préstamo 2. De nuevo, grande N va a cambiar porque este es un préstamo de 6 años. 12 por 6 es 72. Y la tasa de interés también está cambiando al 8%. Así que todo lo más se queda, excepto los pagos. Para ir a pago, borrar esto, presionar alfa, entrar. Aviso del pago mensual de este préstamo durante 6 años. Sería $420.80. De nuevo, estos son ambos por mes. Aviso para el préstamo 1 el pago mensual es mayor. Pero es solo por 4 años. El pago mensual por el préstamo 2 es menor. Pero eso sería por 6 años. Ahora para el número 2, vamos a comparar los pagos mensuales. Y el interés total pagado sobre la vida del préstamo. Bueno, acabamos de encontrar el pago mensual del préstamo sería de $563.64. Y para el préstamo 2, el pago mensual es de $420.80. Entonces, si fuéramos a restar estas cantidades, la diferencia sería de $142.84.
Para que podemos decir el pago del préstamo para el número de préstamo 2 es $142.84 menor por mes. Pero los pagos serán más largos. Sería por 2 años más desde el préstamo 1 es por 4 años. Y el préstamo 2 es por 6 años. Ahora comparemos el interés total pagado sobre la vida de los dos préstamos. Para hacer esto, encontraremos la cantidad total pagada, y luego resta la cantidad del préstamo, para determinar el interés total pagado. Bien, para el préstamo 1 la cantidad total pagada sería el pago mensual. X número de meses de 4 años. Tenemos $563.64 X el número de meses en 4 años. Times the number of months in 4 years, that would Eso sería 4 por 12 o 48, que resultará en $27.054.72. $7,054.72. Vamos adelante y ponga esto en nuestra mesa. Esta es la cantidad total pagada sobre la vida del préstamo 1. Over the life of loan 1. Y entonces para el número de préstamo 2, el pago mensual es de $420.80. Pero esto es por 6 años, así que el número total de meses sería 6 por 12 o 72. Que sale $30.297 australianos con 60 centavos. $7.60. Así que, otra vez, esta es la cantidad total pagada por el préstamo 2. Bueno, la cantidad de préstamos fue de $24,000. Entonces, si restamos estas cantidades, podemos determinar el interés total pagado por cada préstamo. Así que para el préstamo 1, esta diferencia es $3,054.72. Por supuesto, estos son todos los dólares. Y para el préstamo 2, esta diferencia es $6,297.60. $297.60. Comparando estos montos. Aviso como eso préstamo pagó el interés 2. Es más que doble el interés pagado por el préstamo 1. Vamos y encuentre la diferencia de estas dos cantidades. $6,297.60 y 3,054.72 igual $3,242.88. And 72 cents is equal to $3,242.88. Así que puedo decir que el interés pagado por el préstamo 2 es $3,242.88. Is $3,242.88 Más que el interés pagado por el préstamo 1. for loan 1. Okay. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.